El amor de Dios y su justicia. El gobierno de Satanás está limitado por Dios. El príncipe de este mundo es un gobernante ilegítimo, especialmente desde el punto de vista de su carácter. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio de la lección 10, las reglas del conflicto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Solo tú eres digno de recibir la honra y la gloria. A ti te alabamos, y a ti te entregamos nuestro ser, y a ti te suplicamos que en el estudio de la lección de hoy nos enseñes tu palabra. Nos hagas entender, Señor, por qué es que decidiste que existan límites, reglas en este conflicto. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Durante el estudio de esta lección lo vamos a acompañar memorizando 1 de Juan 3:8. Tómese un tiempo para memorizar este versículo. ¿Qué nos dice 1 de Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo. Esta verdad debemos tenerlo siempre presente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Quien practica el pecado es del diablo, pero no está perdido todo. Cristo vino para destruir las obras del diablo. Solo necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo. Tras la caída de Adán y Eva, a quienes Dios los puso allí en el Edén para que administraran la tierra, Dios permitió que Satanás gobernara este mundo, pero le impuso ciertas reglas y limitaciones. Dios había nombrado a Adán y a Eva como administradores y cuando ellos ceden a la tentación de Satanás, le traspasaron ese dominio. Aunque desconocemos muchas de las reglas del conflicto cósmico, Dios nos ha dado cierto conocimiento de los límites impuestos al mal. La Biblia tiene revelaciones que son necesarias y suficientes para comprender la existencia del pecado, para comprender el plan de salvación, para comprender el carácter de Dios, para todo. Cuando queremos saber más allá de lo que está revelado, entonces tenemos problemas. También la Biblia nos ha revelado algo de los límites que se autoimpuso en este conflicto. ¿Por qué hay reglas y límites en este conflicto? El objetivo del estudio de esta lección es descubrir que el conflicto cósmico tiene reglas y límites que surgen como consecuencia de la naturaleza de Dios, como consecuencia del carácter de Dios. Esa es la razón de la existencia de las reglas y los límites. La naturaleza de Dios, su plan de salvación, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Recuerden que la existencia del pecado no forma parte del plan de Dios y como consecuencia, como ingresó el pecado, se puso en acción el plan de salvación. Entonces, tenemos reglas del conflicto, tenemos límites del conflicto y tenemos armas para hacer frente al conflicto, las armas del conflicto. Empezamos nuestro estudio leyendo 2 de Corintios 4:4. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 4:4?
El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un ángel demorado. ¿Por qué un ángel que se demora? Cuando nosotros leemos Daniel capítulo 10 versículos 1 al 14, nos encontramos con una visión que tuvo Daniel, y allí en esa visión ve cómo es que espíritus satánicos, espíritus malignos se oponen a que los planes de Dios se hagan realidad en favor de su pueblo, de los judíos. Ya los 70 años de cautiverio se habían cumplido. Pero ¿quiénes son estos espíritus malignos? Hasta la llegada del cristianismo, la totalidad del mundo adoraba a ídolos. Pero, ¿qué había detrás de esos ídolos? Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17, lo siguiente: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Dioses. Lo mismo dice Primera de Corintios 10:20. La idolatría forma parte de los pueblos, de las naciones, de las personas. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hemos nacido con una parte espiritual. Si bien somos seres físicos, somos seres mentales, ¿no? Hay la parte mental, la parte física. También existe la parte espiritual. Y es por eso que cada pueblo que se encontró en el pasado y que se sigue encontrando, siempre adoran a alguien. Lamentablemente la mayoría a ídolos. Detrás de los panteones de dioses egipcios, cananeos, romanos o griegos estaban los demonios, los ángeles caídos. Pero no se conforman con ser adorados a través de ídolos o falsos dioses. Estos seres realizan esfuerzos por dominar activamente este mundo y a sus habitantes. ¿Y cómo los van dominando? Por medio de el control de sus acciones. Van formando sus pensamientos, sus creencias, de tal manera que se vuelven dependientes de él. Cuando el pueblo de Dios quiso reconstruir el templo, después de los 70 años de cautiverio, hubo una batalla por influir en los pensamientos del rey Ciro. Daniel 10, 1 al 13. Dice el versículo 1: en el año tercero del rey Ciro de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En ese entonces, Satanás, el príncipe del reino de Persia, así se lo identifica en Daniel 10, luchó contra Gabriel durante 3 semanas. De allí el título de un ángel demorado. Hasta que recibió ayuda del mismo Jesús, Miguel. Y esto lo encontramos nosotros en el versículo 13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ese conflicto que se relata en el libro de Daniel entre las huestes satánicas y Gabriel, el ángel enviado de Dios, se da con mucha frecuencia. Ese conflicto se repite, se reitera
en la vida de cada una de las personas. Dios no usa todo su poder contra Satanás. Permite que el enemigo tenga cierto grado de poder sobre este planeta. ¿Por qué? Porque Dios es amor y no usa la coacción ni obliga a nadie a obedecerle. Usted es libre para elegir, recuerde. Mientras estudiamos el tema del gran conflicto, no pierda de vista el libre albedrío del cual usted goza y el cual usted usa con mucha frecuencia, consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué encontramos en esta primera lección? El Dios de este mundo. Hay un Dios en este mundo que cree que todo esto es su dominio. Recuerden la tercera tentación a Cristo. Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 8, se nos habla de otra faceta del conflicto cósmico. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿A quién entrega el poder? La perspectiva general de los gobernantes celestiales en el conflicto cósmico aparece sintetizada en el libro de Apocalipsis, donde el diablo es descrito como el gran dragón que se opone a Dios y engaña a todo el mundo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿De dónde viene el poder? Cuando se adoran ídolos, como hemos visto en la lección anterior, estamos adorando en sí a Satanás. Cuando la serpiente tentó a Eva, no era la serpiente fue utilizado como instrumento por Satanás. La Biblia deja claro que a Satanás se le ha dado autoridad sobre este mundo. Lucas 4:6. En un momento de la historia, él transmitió esa autoridad a un poder político religioso que se conoce como la bestia o la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 y 2. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si usted presta un poco de atención, en esta bestia confluyen características de las bestias de Apocalipsis 7. ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto que hubo periodos de imperios, las características de ellos confluyen en esta primera bestia. A ese poder se le concedieron también otras potestades. Dice el versículo 5, por ejemplo: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Limitado a 42 meses. Dios le pone límites a Satanás. Permite que seamos probados, pero le pone límites. Se les pusieron límites temporales. ¿Cuánto? 42 meses, que son aproximadamente 1260 años. En el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio, se le concedió. ¿Y por qué Dios concede esa autoridad? ¿Por qué Dios le concede esos tiempos, esos límites? En el medio estamos nosotros. En el medio estamos nosotros, que debemos de elegir. Recuerden cómo empezó todo en el Edén, cuando se trata de nuestra historia. Dios es mentiroso. Dios no quiere que seas como Dios. Y mucha gente sigue creyendo que
somos dioses, que somos inmortales. Al mismo Satanás también se le han impuesto límites temporales, aunque no son medidos en años exactos. Desde que Jesús venció en la cruz, el diablo tiene poco tiempo. Y es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ese poco tiempo que tiene Satanás, nosotros no sabemos exactamente cuántos años son. Dios sí lo sabe, porque el día y la hora, Él lo sabe. Así como conoce el día y la hora de la segunda venida de Cristo, sabe cuánto tiempo le queda, cuánto es ese poco. Lo mejor de todo es que sabemos que Dios ha fijado un tiempo en el cual Satanás y sus ángeles perderán todo dominio y potestad. Satanás es poderoso, pero recuerden la promesa registrada en 1 Corintios 10:13. El Señor no permite que Satanás nos pruebe más allá de lo que podemos resistir. No lo permite. En la historia de Job vemos nosotros también los límites que Dios establece, las reglas que Dios establece en medio de este gran conflicto. Job 1:12 dice, muy bien, le contestó el Señor. Estamos leyendo según la Nueva Versión Internacional. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano. Dicho esto, Satanás se retiró de su presencia. Y Satanás le quitó sus bienes, mató a sus hijos, pero no tocó a Job. Y en la segunda ocasión, Dios le permite que toque su cuerpo, pero no su vida. Dios siempre va estableciendo límites. Lo que nos cuesta entender, aunque tenemos cierta revelación, es por qué permite. Y veamos lo que sucedió. Cuando nosotros leemos la historia de Job, nos vamos a encontrar con que también allí hay una acusación, hay una calumnia. El libro de Job nos ayuda a entender los límites que Dios impone a Satanás. Aquí nos encontramos nosotros con límites temporales o límites físicos. ¿Qué límites le pone? Durante un concilio de seres celestiales, Satanás se presenta entre ellos. Versículos 6 y 7. Ante las acusaciones públicas que Satanás había hecho contra Dios, él le señala el caso de Job. Versículo 8. Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese era el testimonio que tenía Dios de Job. Pero Satanás mantiene sus acusaciones alegando una injusta protección hacia Job. Dice, ¿sirve Job a Dios de balde? No le has protegido, no le has cubierto, no le has dado bendiciones, le has dado de todo. Así cualquiera es fiel. Dios le permite atacar las posesiones de Job, pero no a su persona. Se establece un límite físico. Ante la fidelidad de Job, Satanás insiste en mantener sus acusaciones contra Dios. Ya esta es la segunda vez que se registra otro concilio. Dios le permite dañar físicamente a Job, pero no matarlo. Otro límite físico. Dios siempre establece límites. Y recuerden, nunca perdamos de vista cuando estamos tentados, cuando estamos en problemas, en dificultades. Lo que dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Job fue probado, pero Dios permitió que sea probado hasta donde él podía resistir. Job consideró en varios pasajes de su vida que ya no podía. Pero cuando Dios permite que seamos probados hasta cierto grado, es porque sabe que podemos resistir, y no solo eso, Él nos da la salida. La historia de Job nos enseña que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros en la corte celestial dentro de los cuales las acusaciones esgrimidas contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole los principios sagrados inherentes al amor y la justicia. Las reglas que existen en este conflicto cósmico son producto de la naturaleza de Dios. Dios no actúa en contra de su naturaleza. También tenemos nosotros las restricciones para ambas partes. El gobernante temporario de este mundo. ¿Qué dice Juan 14:30? No hablaré ya mucho con vosotros, dice Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hay un gobernante espiritual en este mundo y ese es Satanás. ¿Se da cuenta? En las lecciones anteriores hemos visto que Dios concede una jurisdicción terrenal significativa a Satanás y sus secuaces en el conflicto cósmico, pero esta es temporal y está limitada a ciertas reglas de enfrentamiento. Dios es poderoso, Satanás no. Dios puede imponer restricciones al enemigo. El enemigo no puede imponer restricciones a Dios. Sin embargo, debido al carácter mismo de Dios, Él ha limitado su propio curso de acción sin que ello implique una disminución de su poder. ¿Cuál es esa principal limitación que Él estableció desde el principio? No forzar tu voluntad, no forzar tu decisión. Te invita, te llama, pero espera que tú tomes la decisión. Una de las funciones de Jesús al encarnarse fue la de deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8, el versículo de memoria. ¿Qué es pues lo que impide que Dios aplaste ahora mismo la rebelión? ¿Qué impide? Dios tiene límites, como la concesión del libre albedrío y otras reglas que le impiden erradicar el mal de este mundo, lo cual puede hacer que las personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad. Una de los cuestionamientos es: ¿cuánto tiempo necesita Dios para que todo esto se aclare? Para nosotros es suficiente un año, una generación, 2 generaciones. Solo Dios sabe por qué permite que durante siglos se haya prolongado este conflicto cósmico. Él lo sabe, pero sabemos, como dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, que Dios tiene planes para nosotros. Y los planes de Dios son de vida, no de muerte. Son para nuestro bien y no para nuestro mal. Confiados en esas promesas, debemos mantenernos siempre con la mirada en Cristo. Hay muchas cosas que no entendemos, pero está profetizado que habrá un momento en la historia y sucederá pronto cuando todos habrán tomado su parte en el conflicto, como dice Apocalipsis 22:11. Entonces Dios podrá actuar libremente para destruir completamente el mal. El mal no se perpetuará eternamente. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Y allí es donde entra a jugar un papel determinante la paciencia. Recuerden que la paciencia es esperar con esperanza hasta recibir lo que se nos ha prometido. Y entonces, un arma
a nuestra disposición, dentro de los límites y las reglas. Dice Marcos 9:29, y les dijo, este género, refiriéndose a los demonios, con nada puede salir sino con oración y ayuno. El conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios, causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Es una especie de pleito por el pacto cósmico. El conflicto así no puede resolverse con puro poder, sino que requiere una demostración. Cada uno tiene que revelarse y cada persona cuando tome su decisión de servir, sea a Dios o a Satanás, sepa por qué lo hace. ¿Por qué existen reglas en el conflicto cósmico? ¿No? ¿Por qué? Límites y reglas. El problema en el conflicto, insisto, no es quién es más fuerte. El problema es quién tiene la razón. Y la cuestión es, ¿Dios es justo o injusto en su trato con sus criaturas? Para la gran mayoría en la actualidad, Dios es injusto. Para la gran mayoría en la actualidad, Dios no tiene la razón. Si Dios fuera Dios, no permitiría que todo esto suceda. La existencia de todos los males, las mayorías culpan a Dios. Para resolver la cuestión es necesario un juicio justo. Para que ese juicio sea justo se deben respetar ciertas reglas, desconocidas en gran parte por nosotros. Recuerden la historia de Job. Dios no le dice por qué tuvo que vivir lo que vivió, sino por medio de preguntas. Job se da cuenta de que hay cosas que no entiende, hay cosas que desconoce. Y lo mismo sucede con nosotros. Hay reglas que desconocemos. Una de las reglas que conocemos es que existe un poder que rompe límites, y eso es la oración. Mateo 9:29. De alguna forma, al orar, autorizamos a Dios para que actúe de un modo que no lo haría si no se lo pidiésemos. Es que al orar nosotros concedemos esa autoridad a Dios. Cuando sometemos nuestra voluntad, cuando nosotros nos sometemos, cuando permitimos y le rogamos que Él cree en nosotros el querer como el hacer. No importa si entendemos o no cómo funciona esta arma, lo importante es que funciona. Gracias a la oración podemos hacer realidad el consejo de Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el mismo Marcos, en el capítulo 6 y en el versículo 5, encontramos que en Nazaret Jesús no pudo hacer milagros por la dureza de corazón de la gente. Otra de los límites y las reglas es la fe. Es necesario creer en Dios. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. En Marcos 6:5 y en Marcos 9:29 se deja en claro que existen ciertos límites o reglas de juego relacionados dinámicamente como aspectos. ¿Qué aspectos son estos? La fe y la oración. Dos elementos que juegan para que nosotros, es como si nosotros por medio de la fe y la oración le abrimos la puerta del corazón para permitir que Dios actúe. ¿Qué hemos aprendido en nuestro estudio de la lección 10? Recuerden nuestro objetivo. ¿Cuál ha sido nuestro objetivo? Descubrir que el conflicto cósmico tiene reglas y límites que surgen como consecuencia de la naturaleza de Dios. Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal. Dios permitió que Satanás gobernara de manera limitada y temporal cuando el pecado entró en este mundo, pero la autoridad del enemigo
no es legítima. Él usurpó con engaños. No fue claro con Eva. Satanás calumnia y esclaviza bajo su dominio. A pesar de que Satanás es un gobernante ilegítimo y temporal, los seres humanos pueden convertirse en cautivos legítimos de su gobierno. ¿Cuándo? Cuando lo aceptan. Cuando aceptan sus invitaciones, cuando ceden a sus tentaciones. El dominio de Satanás tiene límites. Satanás cuenta con cierto espacio y tiempo para gobernar, pero su gobierno está limitado por Dios y sobre todo, él sabe que su tiempo es corto. Satanás está limitado en su dominio temporal. Gracias a la victoria de Jesús, no estamos sometidos al miedo, a la muerte, pero todavía tenemos que estar alerta y depender del poder de Dios. ¿Cómo puede tu vida de oración ayudarte a resistir con éxito el dominio ilegítimo de Satanás? Recuerda 1 Corintios 10:13. Satanás no puede ir en tu vida más allá de lo que Dios le permite. Satanás no puede tentarte más allá de lo que Dios se lo permite. Estás luchando, estás peleando, estás atravesando una crisis, un periodo de angustia. Pon tu mirada en Dios. Si Él lo ha permitido es porque Él sabe que tú puedes resistir y que tú saldrás victorioso. Las reglas del conflicto no permiten que Satanás te pruebe más de lo que tú puedas resistir. Que Dios te bendiga. Amén.